Saludos amigos de YouTube, siempre es un placer recibir en nuestro espacio a Guido Gómez Mazara. ¿Cómo te sientes, Guido? Con la gracia de Dios, muy bien. Muchas informaciones. El país está justamente en una situación muy especial con este tema migratorio. Mi recomendación al gobierno, humilde. En el gobierno hay gente que cree que lo sabe todo. Humilde. No era necesario que el presidente, él, dijera, no, las deportaciones van a seguir. No. Yo hubiese preferido ver a un responsable del área de deportación, el director de migración. Sí. Don Venancio Alcántara. Reaccionando. Un buen amigo mío hace muchísimos años y que tiene sentido de la política. Sí. ¿Verdad? Que él reaccionara. El fiel cumplimiento a las leyes nacionales. Nosotros vamos con un protocolo que garantice no conculcar derechos humanos. Vamos a actuar. Y mando a que me acompañen al proceso de protocolo, a la conformación, a representantes de la Unión Europea y de la Embajada Americana, para que ellos vean lo que está pasando. En ese mismo orden, yo siento que nosotros tenemos que ser mucho más efectivos con el tema haitiano, no solo porque reconocemos las falencias históricas, sino porque la actual coyuntura también ha parido otro modelo indirecto de presencia en la República Dominicana de extranjeros, fundamentalmente haitianos, por el nivel de rentabilidad. Claro. Hermano Peguero, esto nadie lo dice, pero yo lo voy a decir. Las visas. Pero esos reportajes, eso mismo te quería preguntar. Esos reportajes del Listín Diario, que se han otorgado más de 1 millón de visas vendidas. Entonces, ¿dónde está el registro siquiera de huellas dactilares para saber si esas personas que adquirieron o que se les dio esas visas son delincuentes o pertenecen a alguna de esas bandas? Peor aún, te voy a dar otro dato. La Unión Europea, por ejemplo España, sabe la cuota de visa que da para República Dominicana todos los años. En Estados Unidos lo saben, sí. En México lo saben, en Panamá lo saben. ¿Y por qué no tenemos un techo de cuota? O sea, cuando estamos diciendo presencia ilegal, sí, hay ilegales. Pero también hay un negocio desde los gobiernos. Yo pienso que el presidente de la República, que le está diciendo al mundo, no, nosotros vamos a generar un protocolo en materia de deportación. Vamos a respetar los derechos humanos. Pero también vamos a adicionar un techo a los visados. Porque tú y yo sabemos, y que nos sintonizan, que cuando un presidente quiere hacer rico a una persona, lo nombra de cónsul, ¿en dónde? En Puerto Príncipe. Sí. Pregunta quién es el cónsul dominicano en Puerto Príncipe. Pregunta. ¿Quién? El hijo de Andrés Bautista. Directamente. Y escuchaba yo hoy declaraciones del senador de Dajabón indicando que solamente ese mismo consulado tiene que dejar por lo menos $1.250.000 mensuales. Ese consulado. ¿Y dónde va ese dinero si se le da un uso discrecional? No, hombre, ese dinero lo que hace es que envía a Cancillería lo que se cobra formalmente, estatuido en la ley, y se queda con todo el dinero del mundo. Óyete, el presidente tiene que hacer su contribución. O sea, que eso... ¿Procedimiento protocolar para las deportaciones? Sí, pero nosotros vamos a contribuir con el adesentamiento de esa mafia. Vamos a ponerle techo a los visados. A eso se le da de lado. Pero de ese monto no se le entrega algo al partido, a las altas instancias. ¿Por qué se deja que alguien se haga asquerosamente rico arruinando la República Dominicana? Es este presidente y los otros, incluyendo en el gobierno en el que yo participé, que establecen las gracias. El favorito de turno, van. Andrés Bautista, no te poníamos a nombrar por Odebrecht. ¡Bum! Ponemos a tu hijo. Tiene 2 años y medio. Al que lo ponen 2 años y medio de cónsul en Puerto Príncipe es millonario. ¿Tú entiendes lo que es? Se va de aquí. Entonces, en el proceso de discusión civilizada, vamos a incorporar ese tema. El único que lo dice soy yo. ¿Pero por qué también el Estado no puede administrar esos recursos? Se hablaba incluso de crear una cuenta única en la Tesorería Nacional para que todo ese dinero recaudado, que estamos hablando de los últimos, del 2015 hacia acá, son más de $70 millones. Hermano, pero vamos a poner una escala. O sea, de esos $70 millones probablemente el Estado no se haya quedado ni con 10. Pero la Cancillería, que es el órgano, yo lo sugiero, debería establecer una escala de ingresos y salarios con elementos topes, techos, y por vía de consecuencia, el excedente que vaya a una cuenta única.
Ahí nadie quiere ser cónsul en Haití. Claro. Nadie quiere ser cónsul en Puerto Príncipe, ni en Anzapit. Oh. No, pero cuando tú miras la relación de las visas que ha otorgado la República Dominicana en comparación con otros países, por ejemplo con los Estados Unidos, es prácticamente insignificante. Claro. O sea, todo, y se rechaza solamente el 1%. O sea, que prácticamente el que va a buscar una visa de esa, y ese mercado de reventa también, Guido, por Dios. Es una eso es algo aberrante. Mira lo que ellos hacen. Por ejemplo, yo soy cónsul en Anzapite. Mi cuota es tanto. Hay un mediador, ¿verdad? Que es un avivato que siempre me la compra toda de un fuetazo. Y a partir de ahí hace todos los negocios del mundo. Pero eso está revestido de un nivel de legalidad. Los gobiernos tienen que intervenir. Sí. Nadie lo dice. No, y se ha dicho que si tiene que intervenir el Ministerio Público, pero ¿bajo qué marco legal va a intervenir si no se ha querido modificar la ley para aplicar las correcciones del lugar? Claro. Entonces es muy difícil decir por un lado, tenemos una política donde queremos ciertamente endurecer la parte migratoria, pero por otro lado dejo el tubo abierto. Mira, incluyendo a este presidente, todos los presidentes, cuando quieren hacer rico a un amigo, los nombran de cónsul en Puerto Príncipe. Ya. Ahí está la realidad. Y sobre esos campos de refugiados, que se ha sugerido que Estados Unidos tiene planes de que se instalen en la República Dominicana, ¿cuál es tu posición? Yo estoy en total desacuerdo. Total desacuerdo. Y la actitud del gobierno es la correcta. Aquí no podemos aceptar campos de refugiados. Este es un país convulso, con muchos conflictos, que no tiene, repito, la capacidad financiera para asimilar la crisis de un país lamentablemente inviable. Lamentablemente inviable. Nosotros quisiéramos, como buenos dominicanos, compartimos la isla, de que a Haití le vaya bien, que se organicen elecciones democráticas, que el aparato productivo avance, que la solidaridad internacional le llegue, pero no a expensas de las espaldas del pueblo dominicano. Yo no estoy a favor de campos de refugiados. ¿Y el presidente se ha dejado asesorar bien en estos temas? El presidente lo sabe todo. El presidente sabe mucho. El presidente sabe mucho. A mí me dicen sus colaboradores que van y le tocan un tema y él lo sabe, más que ellos. Entonces así es difícil. Es difícil manejar esa parte, difícil, tomando en cuenta todo este desorden en el que se ha llevado el país. Y por otro lado se le dice que si un muro no va a frenar esa migración. Que la dosis, esa es una simbología, el muro. La dosis de gobernar bien es algo más trascendente que un gesto publicitario y una acción de marketing. ¿Qué lectura tú le das a la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos al país? Mira, nosotros los dominicanos tenemos que acostumbrar a hacer una lectura política inteligente de lo que pasa en Estados Unidos, más allá de un tema de cultura general. Nuestro principal socio comercial. 2 millones de dominicanos residen en los Estados Unidos. Y entre los elementos que representan la columna vertebral de la economía dominicana está el factor remesas. Esos elementos nos atan a la sociedad norteamericana. Pero sobre todas las cosas, siento que el principal déficit que hemos tenido nosotros es que no hemos leído políticamente lo que ha ido evolucionando en la sociedad norteamericana en los últimos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque nosotros como país del tercer mundo, que en 2 ocasiones en el siglo pasado recibimos una intervención militar norteamericana, una parte de la cultura política del país, de los sectores liberales y de izquierda, construyó un relato del americano invasor, yanqui, vete a tu casa. Sin embargo, asumieron esa coyuntura con tanta pasión que no entendieron qué pasaba en los Estados Unidos más allá de la actitud belicista. Y por vía de consecuencia, como no entendieron esas señales, no tuvieron conciencia del nivel de evolución que se ha experimentado en los Estados Unidos en los últimos 30 años. O sea, en el momento en que las tropas militares norteamericanas ingresaban al país, 1965, en Estados Unidos había una ebullición de todo el movimiento de las libertades civiles. La figura de Martin Luther King estaba en el punto más alto del reconocimiento público. Malcolm X, las Panteras Negras, que eran grupos que ni eran de izquierda, sino que apostaban a un proyecto de sociedad mucho más justa. Sí. 50 años después, ese país cambió totalmente. Su política exterior ya no está orientada por el tema de la Guerra Fría. Y por vía de consecuencia, el líder
hegemónico de los Estados Unidos hoy en día, del partido de gobierno, se llama Barack Obama, que es un liberal, es un progresista. Entonces, muchos de los temas que nos pasan a nosotros, como sociedad, como país, es porque los gobiernos, hablo en plural, no han tenido el personal en capacidad de intuir, conocer, para prevenir que acontecimientos que se dan en los Estados Unidos nos impacten terriblemente. Dos casos que tienen que ver con el Estado Dominicano, las políticas de deportación. Y en segundo lugar, que si bien es cierto implica una empresa privada, eso afecta a la República Dominicana como imagen y por las repercusiones sobre que todo tiene. En el contexto que se da. Y por las repercusiones que tiene en una parte importante del país que es el este. Sí, pero de esa visita, siendo tú un hombre muy informado, que gozas también de mecanismos de investigación sobre lo que puede estar pasando. Mira, esa visita, aunque la mascarada es la solidaridad, sí. Eso es el resultado de que las autoridades norteamericanas están primero preocupadas por el tema de las deportaciones. Y sobre todas las cosas entienden que los mecanismos que mayor énfasis van a hacer en la política de deportación, porque una cosa es el protocolo migratorio, son nuestras Fuerzas Armadas, fundamentalmente el Ejército, que tiene una labor en la frontera del país. Y pienso que por ahí anduvo eso. Y al gobierno le conviene esa visita porque contrapesa la imagen de dos golpes en el mentón que ha recibido del gobierno norteamericano. Una sanción comercial a una empresa y una actitud de crítica oficialmente con un comunicado a la embajada norteamericana en la dirección de algún nivel de inconformidad. Sí, totalmente, porque cuando se expresa que la República Dominicana está utilizando prácticas discriminatorias y alerta incluso allá en los Estados Unidos sobre que a los afroamericanos que tengan mucho cuidado al venir al país, que pueden ser víctimas de esa clase de tratos y que puede ser en una redada, incluso se lo pueden llevar. Pero mira, déjame hacer una ligera explicación. Y ahí yo asumo gratis la defensa de cómo el Estado Dominicano y el gobierno ha definido el rol de la política migratoria. Miren en qué sentido. En Estados Unidos hay una cultura propia del proceso de construcción del Estado norteamericano. La Guerra de Secesión de 1865 marcó en Estados Unidos una definición de los roles. Esa guerra acontece porque los estados del norte querían preservar en la esclavitud los estados del sur. Y a partir de esa fecha, todo el relato respecto a discriminación, derechos humanos, ha tenido en los grupos afroamericanos su principal bandera. Entonces, para el típico norteamericano, cuando le hablan de discriminación, ellos se refieren al antecedente histórico de su realidad, que no guarda necesariamente relación con el tema discriminatorio en el país cuando se refieren a los vecinos haitianos, porque el proceso de construcción del Estado Dominicano tiene como base la separación con Haití. En Estados Unidos era un acto de igualdad, de colocar en el mismo contexto a etnias diferentes. En el caso de la República Dominicana fue separarnos en el proceso de construcción del Estado. Ahora bien, como ellos no manejan esas líneas generales, nosotros los dominicanos tenemos un componente que nos agrava frente a nuestra imagen internacional. La gente dice Estados Unidos, pero la Unión Europea también. De que para los norteamericanos y para los europeos, los haitianos constituyen el perfil por excelencia de su reacción sensible frente a un país, el más pobre del hemisferio, penetrado por dictaduras atroces, por acciones barbáricas de los totomacús, sí, y que sobre todos los elementos es como una pieza de escándalo en todo el mundo. Mira, en América Latina no existe un país con mayor nivel de actitud crítica hacia los Estados Unidos que México. Pero ese proceso obedece a lo que los mexicanos consideran que fue una toma y o ocupación de territorios que eran propios de los mexicanos. A tal punto que en el marco de la Guerra Fría, cuando todos los países de América Latina se alineaban a favor de los Estados Unidos, la política exterior mexicana era totalmente independiente. ¿Por qué? Porque había razones históricas que motivaban. Hay una frase célebre de un político mexicano que yo no comparto. Oh, pobre México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Sí.
Y hay toda una estructura. Había un escritor que nació en Panamá, pero era mexicano totalmente, porque nació en Panamá durante la condición diplomática de su padre, Carlos Fuente, que escribió una novela que se llama Gringo Viejo, que es la historia de un periodista norteamericano, cierto el acontecimiento, que cruza la frontera para sumarse a las tropas de independencia, encabezadas por Pancho Villa, para que tú veas que los países tienen procesos de construcción de su independencia que no necesariamente en Estados Unidos lo entienden y tienen reacciones diferentes. En el caso de la República Dominicana, yo no soy un irresponsable, el enclave azucarero se ha caracterizado por prácticas desiguales y bajos salarios. ¿Y por qué no decirlo? Emplear mano de obra barata, que no es dominicana. Y es una responsabilidad de todos los gobiernos dominicanos los últimos 40 o 50 años. Eso inició con Trujillo, claro, cuando trajo más de 16,000 braceros. Entre estados, sí, sí, que era muy rentable. A partir de ahí... Claro, le dejaba a Haití unos 3.5 millones de dólares mensuales. Pero a partir de ahí, como hubo un proceso de descontrol, esos braceros iniciales se expandieron en el país y cuando la industria azucarera dejó de ser la columna vertebral de la economía dominicana, ellos tenían años establecidos en el país. Y como el nuevo modelo de turismo, zona franca y remesa los excluyó, el enclave azucarero profundizó el nivel de pobreza. Por ejemplo, aquí hay dos empresas que han tenido una histórica vinculación con el tema de la industria azucarera, del sector privado. Sí. Los Vicini y Central Romana. Hace 15 o 20 años en el país, el padre Harley... Recuerdo, sí, ese reportaje. El padre Harley vivió desde el año 97 al 2006 en la República Dominicana. Él está vivo todavía, está en África, porque él es un misionero. Y él escribió unos trabajos sumamente interesantes. Y trajo a congresistas, porque él es de origen inglés y de madre española. Y trajo unos congresistas a la parte este del país, fundamentalmente donde estaba o existe el clan empresarial Vicini. Hizo unos reportajes terribles. Hay un trabajo que se llama Esclavos en el Paraíso y otra Azúcar Amarga, sí, que están documentadas. Que está disponible ahí en YouTube. Correctamente. Y hubo una reacción de los Estados Unidos en tal sentido. ¿Qué hizo la empresa Vicini? Mire, yo no tengo vínculos profesionales ni ninguna naturaleza con ellos. Tuve el placer de conocer a don Gianni Vicini en otras condiciones porque esa familia, fundamentalmente don Gianni, en momentos de mucha dificultad autoritaria en este país, hasta financió acciones democráticas, como el ajusticiamiento de Trujillo. Eso hay que reconocerlo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando esa empresa sintió la posibilidad de sanciones, ¿cuál fue el resultado? Ajustaron su situación desde el punto de vista legal y de la observación internacional. En el caso de Central Romana, lamentablemente no, se retardaron más y vino la sanción. Que yo quiero hacer una explicación. Sabes que estos temas provocan muchas pasiones. Sí, tú hablabas incluso del nacionalismo, sí, que se ha resurgido y donde hay un sector político que se ha anclado en algunos para atacar y otros para protegerse. Ok, mire lo que pasa. Una cosa es el discurso revolucionario y nacionalista propio de la Guerra Fría y otra vez el actual contexto dominicano. La gente puede pensar lo que entienda de las políticas que dimanan de los Estados Unidos. Ahora, vamos a concentrarnos en el concepto política de exportación desde la República Dominicana a los mercados norteamericanos. Hablé de dos empresas, porque lo que alguna vez fue el Consejo Estatal del Azúcar, eso es una entidad inmobiliaria ya, no tiene ningún tipo de importancia. Sí. En términos macroeconómicos, colocar azúcar producida en República Dominicana en el mercado norteamericano representó el año pasado 154 millones de dólares. Ojo, eso representa el 1.3 de las exportaciones dominicanas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que eso, en el caso de Central Romana, ellos colocaron 100 millones de dólares en el mercado norteamericano. Ahora, desde el proceso de cuota azucarera hasta la fecha, esos capitales que en algún momento fueron determinantes, producto de la colocación del azúcar en esos mercados, contribuyó a una expansión de la empresa. ¿Y esa empresa cómo se expandió? Turismo, sí. ganadería, agroindustria
y por vía de consecuencia tiene un impacto significativo en el este del país. Inversión en los aeropuertos también. Sí. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, el Emporio genera 25.000 empleos directos en el este del país. Eso tiene mucha importancia desde el punto de vista de la economía dominicana y desde el punto de vista de lo social. Sí. Entonces, activar los circuitos del fanatismo nacionalista, eso no tiene razón de ser. Yo creo que aquí no hay que bajarse los pantalones frente a nadie, pero hay que redefinir una relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, que es mi partido, el presidente de la República, yo pienso que él se entusiasmó bastante con aquella llamada de Pompeo. Y él, en una reflexión muy mecánica, dijo, miren, la actitud de Pompeo implica una acción que me favoreció electoralmente. Y yo, salvo reconocidas ofertas en el mercado electoral, debo ser mucho más atractivo por los intereses norteamericanos. Esa es una reflexión muy mecanicista. Porque en Estados Unidos hay otros elementos que se están desarrollando que son totalmente diferentes. El fundamental, sí, el poder de los grupos minoritarios encabezados por los afroamericanos. Por ejemplo, ayer en Estados Unidos pasó algo que yo pienso que si el gobierno tuviese o una oficina de cabildeo efectiva, sí, o actores políticos con capacidad de intuir lo que pasa en Estados Unidos, ya estuviera diseñando una acción. ¿Qué pasó ayer? Como resultado de las elecciones a medio término, la Cámara Alta o Senado quedó en una mínima representación demócrata. Y la Cámara de Representantes cambió. El nuevo vocero de la minoría demócrata se llama Karine Jeffries. ¿Quién es esa persona? Esa persona ha sido jefe del caucus negro de Nueva York. Y Nancy Pelosi ya pasa a un segundo plano, tiene 82 años, sí, fue presidente de la Cámara de Representantes y él va a jugar un rol muy activo. Nueva York, afroamericano, jefe de la agenda del Black Caucus. ¿Cuál tú crees que va a ser la actitud de él respecto a temas tan sensibles que tienen que ver con discriminación, malas prácticas? No, es más intenso, más elevado, un discurso más fuerte. Entonces, hacia la República nosotros tenemos Dominicana. Un amigo muy querido por mí, desde mi época de estudiante, cuando él comenzaba en su activismo en Nueva York, Adriano Espaillat. Y Adriano Espaillat ha demostrado la mejor de la voluntad de ayudar a la República Dominicana, y qué bueno. Pero ¿cuál es el problema? Él acaba de ser reelecto. Pero en su distrito, él todavía tiene que necesitar los votos de los afroamericanos para ganar. O sea, Adriano no es diputado, congresista allá, sí, solo por el voto de los latinos y los dominicanos. No, sino de las él necesitó la alianza de los afroamericanos. Y él puede empujar hasta un punto en la defensa del interés dominicano. Pero una golondrina no hace verano. No, ni tampoco, tiene que entenderse con esos grupos. Ni tampoco se va a jugar su futuro político. Además, a los dominicanos aquí que no conocen mucho de cultura política norteamericana, hay que decirle que Adriano heredó el espacio de Charlie Rangel, una figura emblemática y simbólica por 40 años en esa demarcación, afroamericano. Entonces él se puede mover, pero él sabe que allá son los votos afroamericanos que determinan su suerte y la capacidad de defender al gobierno dominicano. Pero la postura del presidente, ¿cómo tú la analizas en cuanto a la dirección que han tenido? Por un lado, le van a dar el acompañamiento a Central Romana, se designa una comisión de 3 ministros para que evalúen y se repiense esa relación y esa sanción para que se elimine, y también vemos al presidente indicando que lo único que está haciendo es dar fiel cumplimiento a las leyes por las cuales se eligió. Vamos por dos partes. Mira, el gesto de colocar al canciller, al ministro de Trabajo y al ministro de Industria como simbología es importante. Al gobierno dominicano lo daña en su imagen internacional ese tipo de sanción. Honestamente, el gobierno dominicano no es el responsable. Porque es una actitud de observación que hace la OIT, por un lado, sancionado por el Departamento de Trabajo norteamericano y por la Dirección de Aduanas y Fronteras, que le ha dicho que de conformidad a las leyes federales en Estados Unidos, cualquier producto que se coloque en el mercado norteamericano, que en el marco del encadenamiento productivo hay una práctica discriminatoria, no ingresa al mercado.
No es la primera vez que eso pasa. A nosotros hace unos cuantos años Costa Rica nos dio una sanción aquí por el tema de los cigarrillos. Busquen los precedentes. Aquí hay varias personas que conocen el tema. Yo pienso que pocos lo conocen como la doctora Novoa Pagán, que es la persona que más ha trabajado en el tema. Entonces, la sanción es una señal. Y yo pienso que la intervención del gobierno es importante porque en la simbología puede conducir a una revisión del procedimiento. Porque mañana Central Romana puede decir, bueno, con esa sanción yo no tengo rentabilidad y yo voy a lanzar para la calle X cantidad de gente. Eso sí es un problema social. Eso sí es un problema social. Pero también la incapacidad de nosotros bien manejarnos en ese territorio desconocido por mucha gente en el país respecto a lo que pasa en Estados Unidos y la evolución. Recuerde que en Estados Unidos hay un reloj electoral. Sí. Y los demócratas quieren mantener la Casa Blanca. Entonces, lo que pidan los afroamericanos y las minorías, se les va a dar. Lo van a pedir. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene que ir más allá. Buscar las figuras fundamentales que nos puedan ayudar. Convocar aquí a todos los oficiales electos de origen dominicano que están a la asambleísta estatal, son regidores, para que lleven al ánimo del poder político norteamericano esa situación. Ahora, el dolor de cabeza que sí es jurisdicción del Estado y del gobierno. Las deportaciones. Mira, el canciller de la República es una persona que conoce la cultura política norteamericana. Yo pienso que él es un profesional con las competencias del lugar. Ahora, él necesita una mayor ayuda y una mayor comprensión, sobre todo del presidente. El presidente no lo sabe todo. No lo sabe todo. Entonces, la primera reflexión mecanicista que él dijo, no, después de lo de Pompeo yo soy el preferido, él se equivocó. Él no conoce la sociedad norteamericana, políticamente hablando, Sí. Y sus cambios. ¿Por qué la presión hacia el país injusta? Comenzando por un tema de finanzas públicas. Las finanzas nacionales no pueden subsidiar la crisis haitiana. Jamás. Mira, solo pensar que en el tema de las parturientas, los últimos 4 años, hemos gastado 10 mil millones de pesos. Y la relación de parturienta en el 18 era 85% dominicana, 15% extranjera. De ese 15% extranjera, 90% era haitiana. Ahora, 4 años después, 65-35. O sea, nosotros no podemos. Sí. Tú buscas un reporte en cualquier hospital, fronterizo o en Santiago. La mayoría son extranjeras. Fíjate que yo no tengo prejuicio de ninguna naturaleza. No. Porque aquí hay un proceso de complicidad respecto al tema de la mano de obra barata. Que si fuera un suizo, yo digo que son suizos, pero son haitianos. Sí. ¿Y tú entiendes que esto le favorece esta corriente donde todos entienden que hay que frenar a Estados Unidos en su presión? ¿Le favorece al presidente asumir esa bandera nacionalista? Pero vamos por partes. Así como tú nunca has visto un aguilucho con uniforme del Licey. Luis Abinader no es ni de izquierda, ni es liberal, ni progresista, ni ha sido antinorteamericano, nunca. Luis es un hombre conservador, de derecha, pro gringo. Siempre. Y está en su derecho. Ahora, que eso sea una cosa y que ahora él quiera cambiar de uniforme, no le luce. Y pienso que no es su interés. Él va a activar algunos circuitos porque hay que ser coherente. A quien le luce eso a Narciso Saconde. Que siempre ha mantenido la misma. A Fernando Peña. Le luce eso. A Virtudes Álvarez. A Manuel Salazar. La gente que ha hecho carrera con un discurso histórico en esa dirección. Que merece mi respeto, aunque no comparto alguna de sus ideas. Sí. Pero Luis no es izquierdista. Y sobre esa postura de Abel Martínez, que ha sido repudiada por amplios sectores, cuando de repente él sí tenía ese discurso, lo pone en pausa y dice que se ha manejado mal la situación y que el presidente no ha estado a la altura. Yo como generacionalmente quiero ser más considerado con Abel, pero déjame decirte lo siguiente. Además me siento alegre por su victoria en su partido, pero fíjate cuál es el problema de los políticos de mi generación. El afán de las formas ha hecho muy frágil el fondo de algunos exponentes de la política dominicana. Entonces, una parte importante de los políticos mexicanos no se sientan a estudiar los temas fundamentales. Dan una ráfaga de declaración y no profundizan.
Y cuando sienten que hay un tema que es simpático, mandan 500 notas de prensa, tienen una estructura de bocinas, pero no se sientan a estudiar los problemas fundamentales. O sea, frente a eso, hay una gran dificultad de profundizar. Aquí hay un déficit formativo de una parte importante del liderazgo político que cree que la fuerza del dinero y la capacidad clientelar le da categoría de dirigente. Bueno, no quiero hacer un gesto de arrogancia, pero tú tomas a la media de los dirigentes fundamentales de este país que tienen aspiraciones legítimas y tú le dices, ven acá, relaciones internacionales, el tema haitiano, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, seguridad social, seguridad ciudadana. Porque ellos no se sientan a leer y son monumentalmente incultos, salvo reconocidas excepciones. Tú le preguntas, ¿qué tú lees? Una biografía, ¿pero cuál? No te saben decir. Sí. Un episodio feo, sí. Entonces, pero aquí hubo un presidente que dijo, morido. Sí. Y un canciller de la República que dice, abrido. Hemos abrido la puerta. Entonces, claro, ser político no es ser un intelectual. Lo que pasa es que el modelo pragmático y la fuerza de los recursos ha generado un descalabro en la calidad del producto político. Y eso hay dificultad. Ponlo a hablar. Aquí hay políticos que viven estimulados porque son punta de lanza de grupos económicos. Sí, pero el grupo económico te puede ayudar, pero ¿y lo otro? Y la popularidad. Y lo otro. Y ese contacto con la gente que no se consigue con el billete. Que cree que la fuerza de esos grupos económicos puede contratar compañías encuestadoras para inducir voluntades porque ellos se creen que poseen el dinero de determinar lo que tú quieres, no, lo que ellos te imponen, sí. Y sobre esa base tú ves, en este proceso de falsificación de valores esenciales, que hay compañías encuestadoras que parece que hacen sus investigaciones de campo en un prostíbulo. ¿De verdad? Entonces, tú ves, por ejemplo, un David Collado que está por encima en valoración hasta sobre el presidente. Tú sabes que David es el más amigo mío de todos. Sí. Tenemos como 20 años de amistad. Tenemos como 20 años de amistad. Entonces, con David yo tengo un problema. Y es que David es muy amigo de mi mamá. Entonces él me jode siempre. De verdad, él es llave de mi mamá. Él es llave de mi mamá. Él va donde mi mamá y se sienta ahí a hablar muchísimo con ella. Y yo, mami, no, que aquí está David, que David me llama. Yo, coño, qué vaina. Pero David es el más amigo mío de todo ese grupo. Además tenemos una buena relación. Pero mira lo que pasa. Ese afán por falsificarlo todo está desvirtuando el espíritu de la democracia. Es que terceros quieren imponerle a uno lo que uno no quiere. Mira, en el viejo PRD, la popular era Milagros, ¿sí o no? Sí. Ganó Hipólito. En el viejo PLD, el popular era Jaime David, ganó Danilo. Y en el viejo Partido Reformista, el popular era Jacinto Peinado, ganó Eduardo Estrella. Sí. Y todas las encuestas aquí decían que Margarita es la más popular. Y mira cómo a ver la a ver, no, que Domingo Brito sacó más que ella. Sacó más que también. Entonces, aquí hay un afán porque los grupos económicos te impongan a ti lo que tú quieres. Ha llegado el momento que la sociedad dominicana se dé el gusto de elegir a quien ellos quieren, no a quien le imponen. Y a nivel interno, Guido, ¿cómo van tus mediciones? Bien, yo voy bien. ¿Cómo van tus mediciones? Yo voy muy bien. Pero dame cifra. Mira, nosotros estamos trabajando ahora en un esfuerzo cuantitativo. Yo tengo un asesor argentino, eso lo sabe todo el mundo, que ha trabajado mucho en el mercado de la República Dominicana. Y las cifras son muy alentadoras. Mira por qué. 61% de los compañeros del partido, que trabajaron por la campaña de Luis, se sienten inconformes con el trato. 61%. 61%. Pero muy elevado. Con el trato. 1. 70% está inconforme con el método de elección para la dirección del partido, que fue un método antidemocrático. Pero eso es prácticamente una división interna. Yo pienso que... Porque con ese nivel de disgusto... 70% de la dirección del partido y de sus bases entienden que el método de elección fue el incorrecto. Cuarto lugar. Cuando le preguntan a algunos compañeros insatisfechos de ese mercado que si trabajarían por la reelección, solo 39% dice que trabajarían por la reelección. O sea que hay un nivel de inconformidad. Otra cosa. Yo pienso que es importante este dato. Cuando tú le preguntas si este es un gobierno corporativo, 56% dice eso. Wow. Y cuando le preguntan, ¿tú piensas que el gobierno se orienta para los ricos o para los pobres? ¿Tú sabes qué porcentaje dice que es para los ricos?
56%. Wow. Entonces, el gobierno tiene un problema de orden práctico. Sí. Y eso lo sabe. No importan las mediciones inducidas que yo haga. Si tú crees que es mentira mío, yo invito a cualquier funcionario del gobierno que se suba en una guagua, que vaya al metro, que vaya al Play sin comprar boleta, porque van al Play y compran boleta. Que vayan, para que vean. Por eso muchos lo que andan haciendo es unos ping-pong de ego muy ridículos, que utilizan instituciones para hacerles reconocimiento de ciudadanos distinguidos. Que yo vi un triste espectáculo. Entre ellos mismos reconociéndose. Yo vi un triste espectáculo del Ayuntamiento del Distrito Nacional, haciendo los otros días un reconocimiento, que tú dices, pero bueno, acá es loco. Él le paliza. Estamos locos. Pero no por José Ignacio, José Ignacio es amiguísimo mío, la gente no sabe. Sí. Yo somos amigos, y Carolina también. Pero de mal gusto. O sea, es el espíritu trujillista en el siglo XXI, el afán de las condecoraciones, de las distinciones. Es como llenándole el ego a la gente. ¿Tú sabes cuántos ciudadanos en este país? Josefina Padilla, le mataron a su esposo en la tiranía. Su esposo se lo mataron. Sí. Murió los otros días con 96 años. Fue la primera mujer candidata a vicepresidencial, con Alfonso Moreno Martínez, vicerrectora académica de la UAS. Y para el Ayuntamiento del Distrito Nacional nunca fue una ciudadana distinguida. Oye, eso. Óyete, Dios mío. El director de Casa Abierta de La Rosa tiene 50 años trabajando en los barrios con el tema de los drogadictos y ayudando a todos esos y los muchachos. hogares CREA, los días. Nunca le han dado una distinción de huésped distinguido. ¿Tú sabes cuánta gente hay en los barrios que son ejemplos, referencias? Luis Mercedes Totalmente. Tiene 40 años con muchachos. Ayudándolos, sí, en su complejo deportivo. Y no hay forma. Guido, ¿qué ha pasado con el caso de Donald Guerrero? Porque hubo medios de comunicación, de esos que están en la mañana, que hace pocos días se aventuraron a dar incluso la lista de las personas que estarían siendo sometidas. El expediente Donald está terminado. Pero ¿y qué ha pasado? La gente se queda como... ¿Y qué fue lo que pasó? La verdad. Lo que pasa es que hay un ingrediente nuevo, y lo debo decir públicamente porque el ingrediente es público. Sí. Es que un socio del Eduardo Pellerano accionó y adicionó al querellamiento un componente. Ellos son socios en varios negocios, fundamentalmente en Puerto Rico. El tema de Autogermánica, BMW, y eso se le ha adicionado al componente acusatorio. Pero de que hay gente metida ahí de mi partido que quisiera que eso no se conociera, claro, clarísimo. Yo estoy loco porque eso se sepa. Entre otras cosas, para que la justicia llegue, pero para que el país sepa las conexiones, los vínculos, quién cogió cuarto. Campaña. Por eso... Dinero del PLD hacia el PRM. Sí, de gente que, entre comillas, compró su tranquilidad. Por eso que yo soy incómodo por algunas instancias muy permisivas en el PRM. ¿Por qué a José Ramón Peralta no lo han citado? ¿Qué ha pasado con la auditoría de José Ramón Peralta? La visita sorpresa ¿Por qué? tampoco. Y el candidato presidencial en tiempo de campaña, hoy presidente de la República, no hablaba de la visita sorpresa. Las conexiones subterráneas que hacen que la política sea un circo. Contra eso yo lucho. Yo escuché de algo que no le doy crédito porque no tengo la veracidad, pero se habla de un famoso acuerdo donde se descubrió una gran fortuna y donde se pidió algo a cambio, entonces devuelve tanto y vamos a dar eso así. No, pero la devolución pura y simple no borra el delito. Esclesiastés, nada está oculto bajo el sol. Pero es devolución interna, no devolución a través de la justicia. No sé. Eso lo escuché yo. No sabía, pero el tema de Donald es un tema evidente. Además, la gente sabe, en este país hay intuición. La gente sabe quién el PRM defiende a Danilo. La gente lo sabe. La gente lo sabe. Por eso lo que yo propongo y represento implica un dolor de cabeza. Por eso no quieren ir a proceso de convención en mi contra. Porque los compañeros de dirección media de la base del partido trabajaron por Luis, votaron por Luis, pero quieren proceso. Ahora, ellos saben quién en la cúpula del partido protege a PLDistas. Ellos lo saben perfectamente. Ese no soy yo. O sea, que yo no aparezco en ningún nombre de esa vagabundería. Que me dieron cuarto por una campaña.
Ahora, en la dirección del partido sí saben quiénes se ponen nerviosos cuando ese tema llega. Cuando ese tema llega. Yo no. ¿Y tú crees que a propósito de eso, entonces, se te pase la planadora a ti en el PRM Que me ganen el proceso de convención. y no vayan a una convención? ¿Y por qué no fueron a una convención? ¿Por qué no fueron a una convención? Con el voto universal, directo y secreto para la dirección del partido. ¿Por qué no fueron? Yo soy un demócrata. Yo acepto las reglas. ¿Pero qué va a pasar entonces con tu candidatura aquí? No, yo voy a presentar una candidatura presidencial con Dios y con la base del partido. Que me ganen con votos. Porque es lo que yo le he dicho a Luis de manera privada. Yo lo voy a decir en público. Luis, ¿quién te cambió las reglas a ti de competencia? Nadie. Tú aspiraste a senador por el Gran Santo Domingo. Y es un gesto bonito. Tu partido hizo un acuerdo y se lo entregaste a Víctor Gómez Casanova. Perdón, Víctor Gómez Vergés. La candidatura a senador. Bien. Tú competiste en el 11 a la candidatura presidencial. Sacaste 7% y nadie te cambió las reglas. Fuiste en el 16 y le ganaste a Hipólito y nadie te cambió las reglas. Fuiste en el 19 y le ganaste a Hipólito y nadie te cambió las reglas. ¿Y tú me las quieres cambiar a mí? ¿Pero y por qué? Eso no es de un demócrata. Los valores de un demócrata no son valores de part-time. Busquen la declaración de todos ellos que hablaban de voto universal, Partido Democrático. ¿Por qué no fuimos de donde Miguel Vargas? Por esa misma práctica. Porque Miguel era autoritario, que es verdad que era autoritario. Que es verdad que era autoritario. Ah, pero entonces Miguel Vargas 2.0. Ah, no, pero sí, ¿no? Pero no se llegará a un punto de entendimiento donde el presidente le llegue la luz de que él debe competir. Pero eso es lo democrático. Que compita, que usen el aparato del Estado, que le pongan presión a los compañeros, que digan todo. Pero vamos a competir, eso es lo democrático. ¿Qué ha pasado con el caso del asfalto de Gonzalo Castillo? Que se lo trabajé yo. Yo he trabajado 3 procesos. Cáceres, Jean Alain y Gonzalo. Pero Gonzalo tiene su defensor en el PRM también. También se aportó de ese sector también a la campaña. Sí, mucho faltero. ¿Qué? Sí. Pero fue un doble play entonces lo que se hizo. No, lo que pasa es que en el caso de Gonzalo, yo quiero ser justo. A Gonzalo mucha gente de su partido le conspiró. Y él se dio cuenta a posteriori de que le sacaban la lengua. Que hubo gente de su gabinete y de su partido que se lleva muy bien en el PRM. Por eso los procesos no han adelantado con alguna gente. Que el rumor público lo asociaba a prácticas de corrupción. Pero entonces la justicia... ¿Pero ¿cómo es posible que lo de José Ramón esté tranquilo? Sí. Pero ¿cómo es posible que de un ex ministro de Agricultura que fundó una compañía de abono con José Ramón y se compraban siendo funcionarios? Eso está tan tranquilo. ¿Qué ha pasado con el tema eléctrico? ¿Por qué eso está tan tranquilo? Y turismo también. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Qué ha pasado con Miguel Vargas? Miguel Vargas tiene una auditoría hecha ahí de 2.400 millones de pesos, que el informe dice que no cuadran los números. Pero unos papeles que se quemaron. Pero hay gente del PRM que desayuna con Miguel Vargas. Y no es Luis. Y sobre esa asociación que se te ha querido tildar del acercamiento con el presidente Leonel Fernández, ¿qué tú puedes decir? Porque eso siempre se pone sobre la mesa. Fíjate que en la historia mía, la gente que no puede discutir ideas transfiere a chismografía o a etiquetas. Ok, lo digo en tu programa de nuevo. ¿Quién le ha dicho a la gente que tener posiciones políticas contrarias es ser enemigo personal? Es un acto impropio de gente civilizada. Ahora, los hechos, como decían los romanos, res non verbas, hechos no palabras. Los hechos. ¿Quién sometió en el programa eventual mínimo de empleo la administración del presidente Fernández? Yo. La famosa frase de preferir matar antes que pagar fue porque yo hice un proceso. Bien. Resultado de ese proceso, cayeron presos Simón Lizardo, o es mentira. Sí. Luis Chauti, o es mentira. Sí. A Ivanhoe N.G. Cortiña, o es mentira. Totalmente. ¿Quiénes cayeron presos? Diandino Peña cayó preso. Sí. Bien, eso lo hice yo. Ok. Los jueces del Tribunal Superior Electoral cercanos a Leonel Fernández, Hernández Peguero, ¿verdad? La ex magistrada que fue cónsul en Milano y presidenta del Consejo de Drogas, Félix, la magistrada Félix. Sí. Mariano Rodríguez, que era presidente. Los 3 de Leonel votaban siempre en contra mía. Ay, yo soy amigo de Leonel. Me daban. Wow. Bien. Esos son los hechos. Otro es palabrería. Hechos.
En el año 1994 yo estaba con el doctor José Francisco Peña Gómez. La Alianza Social Dominicana, el partido original de Luis Abinader, apoyó al PLD. Esos son los hechos. En el año 96, en la segunda vuelta, yo seguí con mi líder histórico, el doctor Peña Gómez. El partido Alianza Social Dominicana apoyó a Leonel Fernández. En el 2004, yo apoyé la repostulación del expresidente Hipólito Mejía. Luis Abinader renunció del Consejo de CDEE, era honorífico su posición. Hay que ser justo. Y su partido apoyó a Leonel Fernández en el 2004. En el 2020, por cuarta ocasión, el PRM hizo un acuerdo con la Fuerza del Pueblo, ¿o es mentira? Se evidenció. No, pero que el senador... Dame recordar a los senadores. Bauta, ¿a quién representa? Un acuerdo, Fuerza del Pueblo, PRM. El de Dajabón, Fuerza del Pueblo, PRM. El de San Cristóbal, Fuerza del Pueblo, PRM. Hablo de los senadores. El de Higüey, Fuerza del Pueblo, PRM. Y la cantidad de nombramientos también que se ha dado en el gobierno producto de esa alianza. ¿Qué es lo que tanto joden? Ponen el aparato chismográfico del gobierno en la intención de descalificar lo que yo digo. Ahora, yo me arriesgué para que Luis fuera presidente, sin esperar nada a cambio, porque todo el mundo sabe que yo no tengo interés en funcionarios públicos. Más que el 99.9%, porque cuando yo estaba dando mi viaje a la Procuraduría para someter a los funcionarios del PLD, y andaba en la calle y me entregaron la circunscripción 3, la más pobre del país, Gualey, Guachupita, 24 de abril, en Sánchez Luperón. Pregúntenle a Luis y a Hipólito, que fueron ellos que me lo pidieron a mí. Mientras yo hacía eso, Macarrulla se estaba entendiendo en un 30% con el ex procurador. Sí. Entonces, ¿de qué es lo que están hablando? Sí, el pacto del soborno. Entonces, eso es lo que le molesta a ellos. Porque yo ni trabajo con el gobierno ni me interesa. En el proceso dije que entre el 20 y el 24 mi interés no era trabajar en el gobierno. Era hacer mis contribuciones humildes. Mi mujer no trabaja en el gobierno. Mi mamá no trabaja en el gobierno. Mis hijas están prohibidas pasar cerca de una institución pública. Esa es la diferencia. ¿Y el presidente ha querido acercarse buscando algún entendimiento contigo? Mira, yo soy más amigo de Luis que Luis amigo mío. En términos personales. Pero yo me llevo muy bien con su madre. Para que tú sepas. Excelente amigo mío. Me llama, hablamos. Es una fan mía, ve los programas míos, no hay problema. Pero los temas personales míos no tienen que ver con la política. Luis y yo siempre habíamos mantenido buena relación. Siempre. Él iba a mi casa, yo iba a la de él. Muy bien, todo muy bien. Me escribía, pero después de la convención, cuando me ha escrito, yo no le respondo. ¿No le quieres responder al presidente? No. ¿Pero por qué? Porque yo pienso que él y yo conversamos cosas, no tienen que ver con distribución de puestos. Sí. Ese no es mi lenguaje. En términos de la democratización del PRM, que él no ha cumplido. En términos de la participación democrática del PRM, que él no ha cumplido. Entonces eso es... Los políticos no pueden vivir timando a la gente. Por eso que la gente no cree en los políticos. Porque dicen una cosa en la oposición y hacen otra en el gobierno. ¿Y qué mensaje te pone el presidente, Guido? No, y eso es muy privado. No, pero de acercamiento así, no, si quieres reunir. Ya, eso es muy privado. O sea, una cosa es mi discrepancia pública con él respecto a las políticas. Sí. Pero yo no soy una persona que anda de sedicioso con el gobierno. Pero no te manda a bajarle la intensidad, por ejemplo, ni te pide. A mí nadie. Me estás golpeando tú, Ramón Alburquerque, que me tienen en la pared. A mí nadie me manda. Nadie me manda. Yo tengo convicciones. Cuando yo hablé de popicracia, él me escribió. Sí. Me escribió. Que le estaba haciendo un hoyo esa parte. No, él me escribió. Pero con cariño, me escribió. Hermano. Sí. Pero, porque, oye, una cosa es las relaciones personales de la política. Yo no tengo ningún problema con eso. Tranquilo. Y en materia de delincuencia, Guido, esto que estamos viendo en ese instante. El gobierno es un fracaso. Todos los días un plan nuevo y la delincuencia que la gente siente demasiado temor. Mira por qué. Tú no puedes atribuirle exclusivamente la responsabilidad de la crisis delictiva al actual gobierno. El factor delictivo es la suma de elementos tan esenciales en una sociedad como falta de oportunidad, desempleo. Son los componentes. Ahora, en el gobierno hay una distorsión respecto a los temas de cómo combatirla. Primero, cuando se ha esgrimido el componente consumo de alcohol, yo siempre he dicho que nadie va a atracar ni a robar borracho. Eso es un disparate. No, ya lo sabes. Es un disparate. Y en los países nórdicos,
donde más alcohol se consume, el índice de delincuencia es bajito. Es más bajo. Repito, es un tema de desigualdad, de pobreza y de falta de oportunidad. Ahora, mire cuál es el problema. La delincuencia es un fenómeno que se expresa ruralmente, pero es un fenómeno urbano. En los grandes centros urbanos hay manifestaciones delictivas terribles. El personal que seleccionó el presidente para el tema de combate a la delincuencia es un personal con referencias cognitivas rurales, cuando el fenómeno es urbano, en primer lugar. En ese mismo orden. El concepto corporativo del gobierno distancia la solución de políticas reales, porque ellos creen que solo en el marco de los subsidios a los sectores pobres se resuelve el problema. No, los subsidios es un acto de responsabilidad frente a una crisis de inflación, pero la garantía de tranquilidad social, sí, también. O sea, no es que ellos son revolucionarios y creen eso, es una realidad. Ahora, es que ellos no entienden el drama del barrio. Tú y yo lo entendemos. O sea, el barrio en la sociedad dominicana es el callejón, es el patio. Totalmente. Son los tigres en la esquina que cuando no tienen oportunidad de trabajar, hacen de la esquina un centro de creatividad delictiva. Es el motoconcho, es el dueño del colmado, es la joven sin perspectivas y posibilidades porque viene de un hogar disfuncional. Es el embarazo en las adolescentes. Y ojo, y subráyenlo, es la pérdida de valor que han tenido los líderes clubísticos, culturales y deportivos en el sector. Y que al regidor o al diputado solo ven en tiempos de campaña. Y que hay un Robin Hood moderno en el barrio que se dedica a actividades ilegales. Y que los muchachitos lo que quieren es tener los tenis de él. Lo ven como el ejemplo. Es el Robin Hood, ¿verdad? Y que se dedica a actividades ilegales. Entonces el gobierno cree que la solución es mano dura. Mentira. En el sector, producto de la escasa solidaridad gubernamental, ese es el líder que tiene influencia. Porque cuando a la doña le falta la medicina para el cáncer de mama, él va y se la da. ¿Verdad? Se vuelve en el patriarca. Exactamente. Entonces, en el gobierno como que no hay un entendimiento de eso. Yo saludo que vengan expertos extranjeros a establecer sus circuitos de vigilancia. Eso está muy bien. Que vienen con experiencia de otros países. Perfecto. Sí, pero no podemos también combatir la delincuencia de República Dominicana con política de Suiza. Culturalmente desconocedores de la realidad social del país. Yo no restringo las experiencias positivas en otros países. Los modelos colombianos, el chileno, el de Estados Unidos también. Perfecto. Pero hay una realidad social dominicana que es diferente. Cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Totalmente. O sea, ¿cómo tú le puedes explicar a un colombiano de Bucaramanga que el líder emergente en la 42, que hay que llevarlo, es el muchacho del dembow? Sí. Es el líder social. ¿Cómo tú le puedes explicar? ¿Cómo tú le puedes explicar que en Gualey y en Guachupita, ¿verdad?, en el club Rafael Leonidas Solano, los muchachos ya no prefieren ir a la cancha de baloncesto para hacerse point guard de cualquier tipo, conseguir una beca e irse al sistema NCAA? Que ellos lo que quieren tener un punto. O ellos no lo saben, que eso es así. No, sobre todo con la identificación geográfica que tienen. Porque aquí los puntos están identificados con GPS. No, pero y las autoridades no saben dónde están. Algo peor. Van a buscar los viernes, públicamente, en la cara de todo el mundo, su mesada. Entonces, por el amor de Dios. Nosotros hemos lamentablemente perdido la batalla con la delincuencia. Le ha quedado mal la justicia al pueblo dominicano, Guido, en términos de lo que se dijo al inicio, porque recordamos que, por ejemplo, una Miriam Germán dijo, nosotros tenemos como 300 casos y no van ni 7 ni 10 procesados. No, lo que pasa es que la velocidad del sector justicia no es como espera la gente. Pero yo tengo fe de que las cosas sigan avanzando. No obstante, un reloj electoral que tiene gente convencida de que los pactos subterráneos pueden más que el deseo de adesentamiento de la vida nacional. Se está sometiendo un recurso, se va a conocer esta semana, que busca destituir a Luis Henry Molina de su puesto por la forma en que fue elegido. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el sector justicia no se le puede alterar el ritmo. Luis Henry es una decisión institucional,
con ribetes de política, eso está fuera de discusión. Pero yo prefiero encauzar las cosas para que los mandos se ajusten al ritmo y no generar esas perturbaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, que no favorece esa parte. Que se quede ahí, cumpla su tiempo. Pero no que se aborte antes. Pero lo que se dice es que, estando él en activismos políticos, a solo 4 o 5 días, o 2 o 3 meses, fue prácticamente que se hizo su designación. Eso es verdad. Eso es un rasgo desafortunado de cómo la mano de la política quiere seguir interviniendo en las instituciones del país. Pero yo no soy amigo de conculcar un mal con otro. Hay un ritmo institucional. Pero eso no influye de alguna otra manera en las sentencias. Claro que sí, claro que sí. Y se caen los casos, claro que sí. Y hay jueces que se les mete presión para que cedan. Sí, pero yo pienso que la ciudadanía va a jugar un rol importante en la observación. Recientemente hubo un juez que dio 2 sentencias vagabundescas. Afuera. Oye, es que hay gente que juzga a los que juzgan. Este país cambió. La Cámara de Cuentas, ya la notamos con una pausa. Iba a un ritmo muy ágil y de repente la Cámara de Cuentas frenó. La dinamitaron. Pero hay. Está fragmentada. Los intereses políticos condujeron a esa fragmentación. Le hicieron un expediente perverso a ese muchacho en la intención de desacreditarlo. Pero sí, ellos desmaquillaron las maquilladas. Pero no se ha visto más la difusión de nuevas auditorías. Hay la de Agricultura, está la de la Cámara de Cuentas anterior y está la de Miguel Vargas. Sí. Pendiente de salir. Sí, salir. Bueno, Guido, agradecerte tu presencia, cómo la gente puede sumarse a tu proyecto y seguir fortaleciendo esa parte, esa base que tú luchas por ella. Yo estoy caminando el país entero. Yo soy respetuoso de los plazos electorales. Tú no puedes ser diferente haciendo lo mismo que se cuestionan los otros. Y yo estoy en el ritmo, haciendo mi trabajo de contacto, de armar mi estructura, que está armada ya en todo el país. Ahora me voy a Europa en diciembre y en Madrid voy a reunir a toda la estructura de Europa, que muy fuerte. Anduve en Aruba y Curazao, una cantidad considerable de dominicanos. Ponte a pensar que en Curazao el 14% de la población es dominicana. Wow. En Aruba el 10% de la población es dominicana, que se sienten burlados, que trabajaron para la campaña, nadie le da seguimiento, nadie les busca. Y esa gente, como el pulpero del barrio, anotan en la libreta. Totalmente. Y cobran. Por ahí viene, ya se tiene la fecha de las elecciones, 19 de mayo de 2024. Y el tope para la convención interna es octubre del 23. O sea, que esa es la fecha clave donde se va a definir tu futuro político. ¿Cómo no? Y a lo externo, ya para cerrar con esta pregunta, el cuadro político, ¿cómo tú lo ves? Leonel Fernández por un lado. Yo pienso que aquí va a haber un escenario de segunda vuelta. Segunda vuelta. No importa que las encuestas de sastrería pongan a Luis Abinader con 1000%. ¿Qué es un escenario de segunda vuelta? Habrá segunda vuelta. Sí, claro. Ahí está. Gracias, Guido, por venir a este espacio. No habías venido a este estudio nuevo. Ya finalmente estás por aquí, poco a poco. Por el apoyo de gente como tú y de muchas personas que vienen hasta este espacio a debatir y a explicar sus ideas. Recuerden compartir este contenido para que lleguen mucho más personas y suscribirse al canal. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Gracias, Guido. Gracias a ti.